familia, conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerda? Yo por eso a veces le pongo fotos. ¿Reconoce usted esa pareja? Ok. Y vimos: por esta causa, pues, según Efesios 3:14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. De eso hablamos, y hoy vamos a hablar acerca de los principios de Primera de Corintios acerca de la familia. Yo he tratado de transmitirle a usted la gran importancia que es para Dios su familia, mi familia. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que Cristo vino a morir por las familias. Amén. Porque aunque una sola persona no tenga padre que conozca, no tenga mamá, no tiene hijos, usted sabe que si no fue traído de el espacio exterior, esa persona o ese ser tiene familia, ¿no es cierto? Entonces todos nosotros, hermanos amados, estamos involucrados en una familia. Y es una bendición. ¿Cuántos creen que es una bendición estar en medio de una familia? Mi hermana, disculpe, ¿se podría sentar donde pudiera ver la pantalla? Es que así yo estoy tranquilo. Aleluya. Ya tiene Primera de Corintios capítulo 11, verso 3. Me dice amén. Mire qué bien se ve esto. Ya casi me dan ganas de tomarle una foto. Yo a veces quisiera que usted se pusiera en mis zapatos, hermano. ¿Sí? Porque uno anhela realmente que la atención y el corazón estén dispuestos y sensibles a lo que el Señor quiere decir. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo recibe mucha revelación acerca de las familias. El perito arquitecto de la iglesia no solamente habla de los 5 ministerios. El perito arquitecto de la iglesia no solamente habla de las operaciones de Dios ni de los misterios que le llamamos los misterios de Pablo. El apóstol Pablo habla grandes cosas, pero dentro de sus epístolas siempre tomó, y me llama la atención eso, un tiempo para hablar sobre la familia, y no por gusto personal, sino porque Dios le reveló a él lo que quería que nosotros supiéramos. Dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre, ¿dónde están los hombres aquí? Es Cristo. ¿Cuántos hombres podemos decir: Cristo es mi cabeza? Gloria a Dios. Y la cabeza de la mujer es el hombre. ¿Cuántas mujeres pueden decir, ya casadas o las solteras, porque su cabeza es su papá? ¿Cuántas mujeres aquí pueden decir: mi cabeza es mi esposo? No las vi muy entusiasmadas. ¿Será que podemos hacer otra vez el ejercicio? Mi cabeza es mi esposo, y las solteras, mi cabeza es mi papá. Como que no muchito, ¿verdad? Y la cabeza de Cristo es Dios, el Padre. Hay una cosa muy interesante acá, y es que quiero mostrarle esta gráfica sencillita, pero quiero que usted la recuerde con todo su corazón. Nota que en la manera de ver Dios las cosas nunca deja a nadie sin cabeza, sin protección, sin cobertura. Y en el ámbito de la familia, porque ahorita va a empezar a hablar de la familia, nos traslada a un principio, como le hablé a usted, los principios Olam, los principios eternos de Dios para que la vida funcione en la tierra. Si usted no le pone atención a esos principios que salen del mismo corazón de Dios y que transmite a su creación los hombres, para que aprendamos a vivir sobre la tierra de buena manera, con sabiduría. Parece que no se ve totalmente claro, pero el primer círculo sí lee que dice Dios, ¿verdad? Dios es la cabeza de Cristo. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios se subordine a Dios? Porque a veces usamos nuestra cabecita, ¿verdad?
¿Cómo se puede subordinar? Porque Cristo es Dios. El Padre es Dios. ¿Cómo se subordina Dios a Dios? Pregunta filosófica, ¿verdad? Pregunta profunda. Pero el Señor la arregla muy sencillo y dice: mi Padre es mayor que yo, punto. ¿Se acuerda? No me voy a meter a esos aspectos ahorita. Pero Cristo tiene cabeza y el hombre también tiene cabeza. El grave problema de nosotros los hombres es que no reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestra vida y el ser cabeza, y en la medida que no lo hacemos nos metemos en graves problemas, solteros, casados, viudos, divorciados, etc. Todo el transcurso de la vida cristiana para un hombre va a ser reconocer a Cristo como su cabeza. ¿Usted cree que a Cristo en algún momento le fue difícil reconocer a su Padre como cabeza? Piense. Use la pensadora. ¿Cree que en la Biblia, en los evangelios especialmente, se registra un momento en el cual a Cristo le fue difícil reconocer el señorío de Cristo? ¿Se acuerda de Getsemaní? Cristo no estaba haciendo un teatro. Cristo le dijo al Padre, y Cristo, desde que le prepararon cuerpo, como leímos hoy, sabía para qué era ese cuerpo, ¿o no? Por lo menos en la preexistencia sabía. Cuando viene a la tierra y seguramente le velan la memoria ancestral, porque si no se lo hubieran velado desde el primer día de nacido, él hubiera sabido su propósito. Y Cristo, ayer lo vimos, fue engendrado por su madre. Y a los 12 años ya sabía que tenía un padre que no era José, sino que era su Padre Celestial. Pero se encontró, si usted quiere, en las Escrituras, en las enseñanzas de María, lo que María atesoraba en su corazón y se los transmitió a él. Él supo realmente quién era. Pero ahí en Getsemaní dice: Señor, si puede pasar de mí esta copa. Y la copa era la voluntad del Padre. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Entonces, en algún momento estaba él apelando a un cambio. No se insujetó, porque no se insujetó, pero no le fue fácil. Me estoy dando a entender, porque ahí estaba siendo probado el vaso, no el verbo. Estaba siendo probado Jesús. Bueno, si tiene preguntas, venga los miércoles. Porque yo quiero volver al punto. Y en ese orden, Dios, Cristo, hombre. Abajito está la mujer. ¿Será porque es menos importante la mujer para Dios? No, ¿verdad, hermanas? ¿Tienen ustedes claro que ustedes son muy importantes para Dios? ¿De verdad lo tienen claro? ¿También Cristo derramó su sangre por ustedes? ¿Y si hubieran habido solo mujeres en la tierra, hubiera derramado su sangre por ustedes, hermanas? ¿Sí? Gloria a Dios, qué bueno que lo sepan. Entonces, esto no es jerárquico en el sentido de que el que está más alto es porque es mayor, aunque es mayor en el sentido de naturaleza. Dios escogió en el caso muy específico del hombre y la mujer, porque es un principio que tenemos que tener claro para hablar sobre lo que Pablo recibió en 1 Corintios para nosotros como familia. Ahora, veámoslo de abajo para arriba. Una mujer que sabe que su esposo se sujeta a Cristo, lo estamos viendo para arriba, ¿le será difícil sujetarse? Pero hablen fuerte, hermanas. Yo sé que hay calor, pero no es para tanto. ¿Verdad que no? Otra pregunta indiscreta. ¿Le cuesta a usted a veces sujetarse a su esposo? Pero así con ganas, hermana. ¿Sí? ¿Por qué está tan tímida? Diga: sí, me cuesta. Diga. Ay, Dios mío.
Yadi, ¿te cuesta sujetarte a mí a veces? Así, decirlo fuerte. Sí, mi naturaleza es así. Así es, hermano. Si su pastor sigue siendo hombre. Amén. Entonces, el hombre que es cabeza, porque el ser cabeza es una voluntad de Dios, es un orden de Dios. Es más, ese orden lo estableció antes de que hubiera pecado en la tierra. Ese orden está establecido por Dios desde mucho tiempo atrás. Pero déjeme regresar. Verso 8 del capítulo 11, estoy entresacando algunos versos para caminar rápido. Dice, porque el hombre no procede de la mujer. Dicen amén los hombres. Sino la mujer del varón o del hombre. Ahí más o menos entendemos nosotros ciertos principios, porque al hombre lo pusieron de cabeza. En la dimensión desconocida, usted un día se puede encontrar con un planeta Tierra donde las mujeres son la cabeza del hombre. Y de verdad que sentiría usted que sería la dimensión desconocida. Pero en el plan y propósito de Dios, y todo plan y propósito de Dios tiene una razón, tiene un propósito. ¿Cómo explico esto? Porque voy a hacer pensar a muchos y los voy a sacar del ambiente en el que están ahorita. Porque hay muchos que les gustan las profundidades. Pero la Biblia da a entender que un tiempo hubieron amazonas que gobernaban mundos. Yo no sé en esa economía de Dios por qué pasó eso. Pero en algún momento Dios sujetó a la mujer. Cierro el paréntesis. No me va a preguntar porque eso lo podemos ver los miércoles. Y si no vienen los miércoles, fíjese que ya estoy tomando una decisión que no voy a responder preguntas a los que no vienen los miércoles. Aleluya. Sigo. Sino la mujer del hombre. Pues en verdad, dice el verso 9, el hombre no fue creado a causa de la mujer. Estos son principios de Dios. Es Dios revelándole al apóstol Pablo. Pablo no se lo sacó de la manga. No fue la cultura griega, no fue el ser judío, no fue la cultura hebrea. Fue Dios el que dice, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer. Hubo un tiempo en el que hubo Adanes con la mujer adentro. Ya ve, como no vienen los miércoles, se me queda viendo así. Así que lo que se miraba externamente era hombres. Así se entiende un poquito esto. Sino la mujer fue creada a causa del hombre. Vaya pues, ¿quiénes tienen aquí a su esposito lindo a la par? ¿Por qué no le dice? Fui creada para ti. Ella me lo va a tener que decir, aunque sea así presionadita. Fui creada para ti. ¿No se oyó? Fui creada para ti. ¿Y usted ya se lo dijo? Yo no vi. Fui creada para ti. Uy, uy. Sí, hermanos, aquí dice, sino la mujer a causa del hombre. Por eso yo sé que allá me la prepararon en el cielo. Yo estoy convencido. Todavía me recuerdo de un ministro, tremendo ministro, que no quería que me casara con ella. No te cases ahí, me dijo. Como yo he aprendido a tener criterio propio. Qué triste la gente que se casa por la profecía de un ministro. A todos los que conozco, chupluc su matrimonio. Ay, hermano, ¿no cree usted en el ministerio profético? Sí, por supuesto. Primero los genuinos, porque muchos de los que hacen eso no son genuinos.
Y dice, y sí dice aquí la gente. Había una hermana en el IN que hacía eso, ¿verdad? Y muchos se casaron por profecía, ni siquiera amando. Y chupluk su matrimonio. No voy a creer que en alguna parte de la Biblia está la palabra chupluk, ¿verdad? Tampoco es griego ni hebreo. Pero me entiende, ¿verdad? Así que yo tomé la decisión y agradezco al Señor haber tomado la decisión guiado por el Espíritu, porque me la prepararon en el cielo. Y a mí también me cocinaron allá para ella. Bueno, pero sigamos, porque estamos hablando de familias. Es que yo trato de hacer esto un poquito más coloquial, ¿verdad? Para que usted no se me duerma por el calor, porque yo nunca creo que alguien se duerme porque yo predico. Imagínate qué haría eso a mi identidad de predicador. Sin embargo, dice el verso 11, en el Señor, ojo, en el Señor, quiere decir que los principios anteriores aplican todavía en las esferas que no son del Señor, a toda la creación. ¿Estamos bien? Pero en el Señor, ¿cuántos aquí estamos en el Señor? Ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre, eso no le va a gustar al varón que está aquí, independiente de la mujer. Porque muchos han creído que ser cabeza es ser independiente de la mujer. Y le dicen, ¿y por qué me estás tratando de controlar? ¿Y por qué quieres saber cuánto gano? ¿Sabiste que hay esposos? No vinieron hoy. ¿Que sus esposas no saben cuánto ganan? Aló. Ahorita más de alguien le puyó. Ni el hombre independiente de la mujer. Ahí hay mucho que predicar en ese verso, pero tengo que seguir. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. ¿Nota usted que este es un círculo? Dios lo amarró todo. Pero solo lo entienden los que estamos en el Señor. Jovencitos que están anhelando su esposita. ¿Cuántos jovencitos quieren casarse? Los demás se van. Charlie, ¿te vas a quedar solterón? Levanta la mano. ¿O no te quieres casar? No dice. Vaya. Cuando lo vea con novia, le decir, voy a cometer la indiscreción. Y no que te querías casar, pues. No. Tú sabes que estoy bromeando, ¿verdad? Amén. Bueno. Entonces note cómo Dios realmente está preparando todo un andamiaje para las relaciones en la familia. El hombre no puede creer nunca que por ser cabeza va a hacer lo que quiere en la casa. Va a hacer lo que Cristo le diga que haga. Y sabiamente va a consensuar con su esposa lo que Cristo quiere que se haga. No le va a decir, es que yo soy más espiritual que tú. Yo sé más Biblia. Fíjese que normalmente los hombres saben más Biblia, pero la viven menos. Yo le aseguro que si yo hiciera una buena estadística aquí y les haría exámenes a hombres y mujeres, saldrían mejor las mujeres, los varones en Biblia. Tal vez las hermanas no sacarían tan excelentes notas, pero viven más. Digan a ver las mujeres. Yo quiero quedar bien con las mujeres de la iglesia, hermano, y están dormidas, hombre. Por lo menos yo digo esto porque a la hora de que me saquen corriendo los varones me van a defender las mujeres, porque aquí son más mujeres que hombres. Sigamos, hermanos amados. Ahora pasemos siempre al pensamiento de Pablo, revelado a este perito arquitecto de la iglesia, y nos quiere revelar el misterio del matrimonio, porque él lo define como un misterio. Así que su matrimonio, que forma la familia, es un misterio. Y dice Efesios 5:21, note cómo empieza a hablar. A mí me gusta mucho ver los contextos, porque nos enseña más el contexto de lo que un texto sacado de ese contexto nos va a enseñar. Dice, sometiéndoos unos
a otros. Una familia está compuesta por mamá, papá e hijos. Y el principio general para hablar de la familia es que todos se sometan unos a otros. Entonces también el esposo se tiene que someter. En el sentido de lo que está diciendo, sí. Ya dijimos que el esposo es cabeza. Pablo no se está contradiciendo aquí, sino que está dando un principio general, porque a veces quien tiene la razón es la esposa. Y en ese sentido el esposo se sujeta no a ella, a la verdad de Dios, transmitida por medio de ella. Nosotros los hombres somos orgullosos, hermano, pero también ustedes. No se hagan. Y como nosotros, hermanos, fuimos creados por hombres machistas. Yo fui creado por un hombre machista, en términos culturales. Y usted también, hermano Alfonso. ¿Sí? ¿Reconocen usted? Ay, algunos hijos ya están, digo o no digo, digo o no digo. Y el machismo nos hace mucho daño. ¿Y sabe usted que el machismo es solamente una debilidad en el carácter del hombre? Aquí tenemos una hermana de México. Ya vino, ¿verdad? ¿Hay machismo en México? Y está la figura del macho mexicano. ¿Sí? Pistola. Allá, aquí solo en Zacapa, allá donde es el hermano Maco. Yo no sé dónde dejó la pistola el hermano Maco. Ahí la cargo, dice, escondidita. Ministración, cita de administración, por favor, para el hermano Maco. Vale. Pero ese concepto, ¿verdad? Del hombre mujeriego, del hombre que toma, del hombre que tiene hijos por todos lados, es lo que se llama el macho. Y sí, de verdad que son machitos de la cabeza. Pero yo cuando he ido a México, lo que he encontrado es mujeres con mucho carácter. Porque hay mucho matriarcado. Ojo, ¿será el matriarcado el que produce machos o serán los machos los que producen el matriarcado? Es interesante, pero lo que a mí me parece es que son las madres matriarcales las que terminan haciendo a los machos, porque es una debilidad en su corazón, porque en realidad quieren expresar su hombría, porque no están seguros completamente de su hombría, y es una debilidad en el corazón. Entonces tienen que mostrar, yo soy macho y por eso tengo 2 mujeres. Y todas esas cosas, hermanos amados, obviamente chocan cuando oímos someteos unos a otros, porque si usted es completamente sincero y esta palabra le chocó, medite en ella, porque puede ser que sea un choque cultural, porque al fin y al cabo la cultura de Dios está en la Biblia. Dice que nosotros ya no somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, nuestra cultura es celestial, hermano, o debería ser celestial. Bueno, y entonces con eso someteos los unos a los otros. Más difícil todavía, ¿será que a veces hay que aceptar lo que los hijos dicen? Unos dicen que no, otros dicen que sí. ¿Y qué tal un hijo que es espiritual? Sí. A veces uno tiene que aceptar lo que los hijos dicen, porque le están diciendo a uno en su carita la verdad. Y cómo se siente de feo, ¿verdad? Uno se siente raro cuando el hijo tiene la verdad y esa verdad descubre que uno está equivocado. Y lo más difícil es cuando uno ya se equivocó e hizo cosas donde el hijo le demuestra a uno que uno se equivocó. Entonces, someteos unos a otros se nota que involucra todas las relaciones en la familia. Así que ser cabeza no significa que si el hijo tiene la razón, yo no la acepte. No significa que si la esposa tiene la razón, yo no la acepte. Porque indudablemente esto es fácil para los hijos y para las esposas, sometiéndose unos a otros. ¿Y sabe cómo entienden el verso? Me tengo que someter al esposo, aunque no tenga razón. Y muchos ministros, no, usted se tiene que someter.
Tiene otra mujer, pero sométase. Tiene una enfermedad venérea, pero tenga relaciones con él. Y muchos conceptos, hermanos, son tan generales y son tan amplios y son tan equivocados, interpretando mal todo el contexto de la Biblia, que entonces pareciera una sujeción totalmente abyecta. Y acuérdese, a la mujer que le piden que se sujete al varón, es la mujer cuyo hombre se está sujetando a Cristo. Claro, yo no quiero que mañana alguna de ustedes le diga: el hermano Sergio dijo que como tú no te sujetas a Cristo, yo no me sujete a ti. Momento, pueblo. En todo caso, si tiene duda, alguna cita de administración, con todo gusto yo la aclaro, para conocer los detalles muy específicos, ¿me entienden? Amén. Bueno, yo tengo que correr, porque el marido es cabeza de la mujer. Yo digo que esa frase ya les cae gordo a las hermanas. Si todas fueran sinceras me dirían amén. Porque siempre se habla en las eras matrimoniales, siempre se habla cuando se habla de familia, pero uno tiene que ir ahí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, ese es el parámetro, es cabeza de la iglesia. Y la iglesia la componemos todos los que estamos aquí, ¿no es cierto? Hombres y mujeres necesitamos experimentar a Cristo como nuestra cabeza. ¿Y cómo es Cristo como cabeza? Ya ven, las hermanas dicen: qué bonito sería que todas las esposas cuando pensaran en su esposo como cabeza dijeran: Pero el parámetro es Cristo. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ojo, porque ahora está hablando de la iglesia, y está hablando de hombres y está hablando de mujeres. Cristo quiere ser cabeza del hombre y quiere ser cabeza de la mujer como iglesia. Y cuando ambos son cabeza, ese matrimonio, esa familia camina bien. Porque el secreto no está en qué tan guapa es la patoja, muchachos, o qué tan hermosa es la jovencita. No estriba en si tiene buen testimonio él o ella, porque también los varones a veces se casan con jovencitas de buen testimonio, aunque no digan amén. Y notamos entonces que lo que el Señor está buscando es realmente que haya una experiencia personal con Él, para que Él sea cabeza de los miembros de esa familia. Si lo que hay es religión, hermanos amados, yo creo que la religión es el principal problema que hace que familias cristianas no se lleven bien y tengan graves problemas. Y quiero decirle que usted como familia no es la excepción. Todos tenemos problemas, si somos sinceros. Y por lo tanto necesitamos ir a conocer y a recordar, pero tal vez a profundizar en nosotros mismos, en la reflexión y en la práctica, en la decisión. Yo creo que no es casualidad que hace unos meses a mí me empezó a llegar mucho material. Yo no sabía de dónde venía, pero me llegó, y todo sobre la familia, y tremenda información. Hoy le decía al Señor: sin duda tú querías que yo leyera todo eso para que recordara la importancia que tiene enseñarle tus principios a tu pueblo sobre la familia. Y una de las cosas que decía ahí es: el amor no es un sentimiento, es una decisión. Muchas mujeres dejan de amar a sus esposos, incluso tienen poco tiempo de casados y ya los dejaron de amar, y viceversa. Eso sucede. Por eso yo a los matrimonios recién casados, la primera lección que les quiero dar lo más pronto posible que pueda es la desilusión en el matrimonio. Todas las parejas se desilusionan, todas, porque vivir con ella no es lo mismo que irla a visitar. Y vivir con él no es lo mismo que recibirlo en casa. Porque si te peleaste, tú ya sabes, ya se va.
Pero ya viviendo con él ya no le puedes decir ya se va. Y entonces, en el primer mes, en el segundo, en el tercero, yo no sé cuánto, pero en cualquier momento, si son sinceras las parejas, están desilusionadas. ¿Cuántos saben que cuando son novios siempre se bañan? Los varones. Cuando ya están en casa, la esposa les lleva contado los días. Desde el sábado que no te bañas. Y de repente cuando se quita los calcetines, se quedan parados los calcetines. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ojo, siendo el mismo, Cristo, el salvador del cuerpo. Entonces, ¿qué es ser cabeza? Es el salvador de la familia. Obviamente, entiéndame bien. Así como Cristo es el salvador de toda la iglesia y murió vicariamente por nosotros, es decir, sustitutivamente, nos sustituyó, es la cabeza la que va a estar interesada y debe estar interesada en la vida espiritual de su esposa y de sus hijos. Por eso, hermano, yo en esta congregación tengo bien claro lo que tengo que pedir a los varones. Y una cosa que tengo claro y que se lo recalco continuamente es, hermano, debes ser el sacerdote de tu casa. Hermano, yo como pastor lo que espero es que los varones sean los primeros que vengan, los primeros que sirvan, los primeros que oren. ¿Me está siguiendo? Porque son los que dan el ejemplo a sus hijos. Los primeros que dancen. Por cierto, entre paréntesis, el 30 de junio también los varones tenemos actividad. Vamos a ir a marchar. No. No, nos vamos a reunir con el grupo de varones de Roca Eterna. Vamos a almorzar juntos. Varones solteros y varones casados. Todos los que son varones. El 30 de junio, como las ladies van a estar en retiro, nosotros vamos a estar en Roca Eterna. ¿Todos conocen la iglesia Roca Eterna? Ahí vamos a almorzar y ahí vamos a compartir con más de 100 varones. Ellos se reúnen una vez al mes. Yo creo que va a ser de bendición. Y como solo hay varones, yo ahí los quiero ver danzar, hermano. Que vamos a tener un culto y vamos a compartir la palabra. Vamos a ser edificados. Amén. Con eso quiero arrancar el trabajo con varones aquí en la iglesia. Bueno, cerramos paréntesis. Dice, siendo el mismo el Salvador. Tenemos que meditar los varones sobre el concepto de qué significa para nosotros eso. ¿De qué vas a salvar tú a tu familia? ¿De qué vas a salvar a tus hijos? Ahorita las salvadoras son las madres. Y benditas las madres, pero no es el trabajo. No dice las salvadoras, dice el Salvador, está hablando en masculino. Yo creo que nosotros, hermano, y yo soy padre, y la responsabilidad debe estar sobre mí más que sobre mi esposa. Ella me ayuda. Pero la responsabilidad de mis 3 hijas es mía delante de Dios. Y por supuesto también mi esposa. Así que como decía el hermano Otto, y eso tiene que ver con ministros y que todo aquel que anhela obispado, que buena obra desea, decía, ¿cómo puedes querer dirigir el transatlántico si todavía no puedes dirigir la chalupa? Así decía, ¿verdad? Tremenda frase. Así que esto ya es un transatlántico. Si vemos que en el barco hay como 60, 70 familias ya.
¿Y si yo no sé dirigir mi chalupa? Como dijo mi tocayo, está cardíaco. ¿Verdad que sí sabe? Está complicada la cosa, hermano. Tengo primero que aprender a que la chalupa no naufrague. Entonces, yo soy el salvador, no en lo espiritual, ¿me está entendiendo? No es que yo vaya a ser vicario, no, yo soy el salvador de evitarle muchas cosas a mi familia. Yo soy el responsable de adelantarme a lo que le puede pasar a mi hijo. ¿Cuántos saben que Dios perdona? Pero eso no significa que nosotros no nos retroalimentemos. Cuando un hijo embaraza a una joven, el responsable es el varón, cabeza de esa familia. Yo sé que eso golpea, pero eso es lo que quiero. Pero espero que sea el espíritu para que lo reciba suave. Cuando una hija se embaraza fuera del matrimonio, el responsable es el varón. Y obviamente hay restauración, por eso le pregunté lo que le pregunté. Y Dios restaura, mis hermanos. Qué lindo por un Dios restaurador. Cuando un joven no quiere venir a la iglesia, el responsable es el varón. Porque es el Salvador. ¿Está viendo el ejemplo? Porque dice que Cristo es el Salvador del cuerpo, pero está hablando y está empezando a hablar de matrimonios, está hablando de familias. Entonces el Salvador, el papel que debe de jugar el varón siendo cabeza, y para eso lo está equipando el Señor y por eso se debe sujetar a Cristo, es salvar a su familia, hermano. Y cuando hay problema, restaurarla y restaurarse él. Y entonces dice el 24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia está compuesta por hombres y mujeres. Se da por sentado, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Ahora, note el contexto, siendo el mismo el Salvador del cuerpo, la iglesia está sujeta a Cristo. También las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. En todo. Si el marido le dice, mira, vamos a asaltar a aquel cuate, ¿eso es en todo? Ah. Porque ¿hasta dónde llega la sujeción? Es una buena pregunta. Hasta donde tu esposo realmente esté sujetado a Cristo y obedeciendo a Cristo. Por eso es lo complicado de los matrimonios mixtos. Sin embargo, Pablo instruye, no lo dejes. ¿Se acuerda? Hablándole a una mujer o a un hombre cristiano que su esposa o su esposo no es cristiano, dice, no lo dejes. ¿Quién sabes tú, hombre o mujer, si no tu esposo va a ser salvo o tu esposa va a ser salvo? Pero qué complicado es, ¿verdad? Y entonces uno tiene que tener bien delimitado. Porque estar con una inconversa o con un inconverso casados no es fácil, hermano. Pero la Biblia dice que no lo dejes. Si él consiente en vivir contigo, dice. Yo sé que aquí están surgiendo muchas preguntas. Los espero en consejería matrimonial. Sigamos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Usted sabe que eso se lo he platicado en otras ocasiones. Es el concepto del esposo cordero que se da. De eso he hablado con ustedes. Y he dicho que la debilidad del hombre es dejar de amar, como la debilidad de la mujer es sujetarse. Porque sobre eso continuamente Pablo repite, y es Dios el recordando la naturaleza de la mujer y la naturaleza del hombre. Pero mire lo que hace un esposo que ama. Dice, para santificarla, es decir, apartarla,
habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Nosotros eso solo lo aplicamos a Cristo y a la iglesia, pero está hablando del marido de la tierra. ¿Estamos de acuerdo que está hablando del marido de la tierra? Maridos, dice, amad, santifícala, purifícala, lávala por medio de la palabra. Ahora, los esposos somos buenos para dar sermones, hermano. Solo una valiente de aquí. ¿Son buenos los maridos para dar sermones? Algunas tienen mello. A veces sermoneo yo mucho, ¿verdad? Sí. Somos buenos para sacar la Biblia. Agarramos a bibliazos a los hijos y agarramos a bibliazos a la esposa. Sabemos Biblia. Hasta regañamos con Biblia. Pero no está hablando de eso, está hablando que la vas a lavar con una palabra que para ti fue rema y que tú la vives. Y nota que la palabra aquí es un verso que nos recuerda que es agua. Entonces la palabra del varón va a lavar a los hijos y va a lavar a la esposa. Ya más o menos algunas se están animando a hablar. Dígame con ganas. Si usted lo cree. Y los varones también lo creemos, ¿verdad? Yo digo, amén. Es que la palabra es para que nos afecte a nosotros, hermano. Yo voy a decir algo. La palabra que ya no te afecta, duda que sea palabra de Dios. A fin de presentársela a sí mismo. Mira, hermano, una vez dijo el doctor algo que me costó entender, pero dijo: si tu ayuda idónea no te gusta, tú eres el responsable, porque a Adán no le dieron ayuda idónea, él la hizo idónea. Entonces hay esposos que dicen: hermano, yo no aguanto a mi esposa. Seguramente no era para mí, porque cada vez que un hombre dice seguramente no era para mí, es que ya vio otra. Sí, hermano, dejémonos de cuentos. Últimamente yo he visto hermanos que se les muere la esposa y al mes ya están casados. Usted, yo digo, hay que mandarles el FBI para ver si no se la mandaron ellos al Señor antes de tiempo. Ojo, hasta pastores. A mí me contó un pastor que había un grupo de pastores, y en esa reunión le dijeron a uno de los pastores: se murió tu esposa. Y otro pastor carnalote dijo: ¡ah, qué suerte la de este! A mí cuando me lo contaron, porque esta no es anécdota, se me bajó la quijada, ¿sí? Yo digo, si eso pasa entre pastores, ¿cómo andarán las ovejas? Qué terrible el ataque del enemigo hacia las familias. A fin de presentársela a sí mismo, quiere decir que Cristo se va a presentar, pero acuérdese que ahí todavía está hablando. Pablo hasta despuesito dice: pero yo hablo de Cristo y la iglesia. Y cuando nosotros leemos el verso ese, le quitamos toda la aplicación para la familia y lo dejamos solo en nuestra mente, lo dejamos solo con Cristo y la iglesia, para quitarnos la responsabilidad a nosotros los hombres y las mujeres de sujetarse. ¿Me estoy dando a entender? Va. En otras palabras, todo lo trasladamos a Cristo y la iglesia, pero Él está hablando y la razón, recuérdese, básica es que dice maridos y empieza a dar instrucciones. Lo que pasa que Pablo, cuando está viendo al matrimonio cristiano, Pablo está viendo la familia, está viendo a las parejas, está viendo todas sus necesidades, está trasladando lo de Dios, pero de repente se eleva en el 32. Pero esto lo digo de Cristo y la iglesia.
Pero todo lo que dejó para la familia, ahí está, hermano. Entonces yo tengo que presentarme a Yadi. Y tengo que verla. Porque me la tengo que presentar a mí mismo. Fíjese que mi responsabilidad es que ella se vaya en el rapto. Esa es mi responsabilidad y mis hijas también. Yo tengo que estar continuamente viendo. Yo no tengo que decir, allá ellas. Con que me vaya yo. Aunque normalmente lo que han dicho muchos esposos es, mire hermano, yo sé que mi esposa es una santa. Y ya sé que el Señor viene. Cuando yo la vea subir al rapto voy a correr y me voy a agarrar de sus faldas. Y así me lleva ella también a mí. No, eso no se puede. Porque es una decisión personal. Pero a fin de presentársela a sí mismo. Porque Cristo es lo que va a hacer con nosotros. Nos va a venir a ver y va a decir, vamos a ver. ¿Y sabe qué va a ver Cristo en nosotros? Ahorita estoy hablando de escatología. Si cada uno de nosotros nos parecemos a Él. Por eso, los verdaderos ministros, lo único que nos interesa, hermanos, es que ustedes se parezcan a Cristo. Y por eso nos vamos a desgastar y la garganta se nos va a gastar en recordarle a usted, aunque se enoje, que usted se tiene que parecer a Cristo. Por eso, hermano amado, yo no estoy preocupado por tener una iglesia grande. Yo estoy preocupado porque usted se parezca a Cristo. Y por eso soy muy incisivo con algunos de ustedes. Y el Señor me ha dicho que sea más incisivo todavía, que vaya más directo. Porque en buena parte, si aquí no se predica claro, voy a ser responsable de lo que pueda pasar con usted. Eso es lo delicado de... Todos quieren púlpito, pero no todos quieren bajarse del púlpito a hacer el trabajo pastoral. Y el trabajo pastoral es hasta llorar por el hermano que no quiere nada con Dios y que solo presenta una apariencia. O la hermana que no quiere nada con Dios y no hace caso. Presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. O sea que el que realmente está interesado en arreglar a la iglesia es Cristo, para paisajearla bien, para que se parezca a Él. Pero en la aplicación de la familia, los interesados debemos ser nosotros, hermano. Por eso, ojo, varón, por favor, ministra a tu esposa, hombre. Bendícela, ora por ella, apapáchala. A mí me pasó algo muy bonito porque ya acababa de regresar de viaje. Y normalmente el que le compra ropa soy yo, ¿verdad? Ella se complica mucho, como las mujeres se prueban 20 vestidos y no compran nada. No sé, pero yo he visto eso con muchas mujeres, que no le queda, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo no sé, tal vez me dio una gracia el Señor, pero cuando yo la veo probando, yo solo observo. ¡Tas! Probate este. Cabal. Y entonces ayer andaba con un vestido que yo le compré. Por todos lados le chuleaban el vestido. Yo hacía, y eso que yo se lo compré, decía yo. ¿No cree que Cristo ya tiene preparados los vestidos de boda? Exactamente a la medida nuestra. Porque el que estaba interesado en hermosearnos es Él. Hermosea tu casa, varón. ¿Qué hacemos las que no tenemos esposo? Cristo es su esposo, lo dice la Biblia. ¿Qué mejor marido puedes tener en la tierra? Sin que tenga mancha,
Mancha tiene que ver con pecado. Pero arruga, ¿con qué tendrá que ver? Eso más o menos tiene que ver con el peso de Hebreos 12, ¿verdad? Y el pecado. Corramos la carrera que tenemos por delante, dejando todo peso. El peso no es pecado, porque después dice, y todo pecado que tan fácilmente nos envuelve. Entonces el peso, yo aquí la uno con la arruga. No necesariamente son pecados, pero son cosas que no le agradan a Dios, o que por lo menos nos detienen para dar esa estatura. Pero ¿qué será una mancha en la familia? ¿Usted se da cuenta que hoy los jóvenes les gusta salir de noche? ¿Cómo hacemos con los jóvenes? Les decimos que ya no salgan de noche, se nos saltan por la ventana. Y normalmente se da una hora para llegar, ¿verdad? ¿Estás despierto tú esperando a tu muchichito, a tu muchichita? Para saber a qué hora llega. Te dije a tal hora, y mira, ¿a qué hora estás viniendo? Ok, lo hiciste 2 veces, te quito el carro, si es que tiene carro. Ay, ¿para qué vine a esta iglesia? Va a decir alguien aquí. Las ideas que le está dando a mi papá o a mi mamá. ¿Pero es cierto o no es cierto? Hermano, mi casa no es un hotel. ¿O sí? No, ¿verdad? Porque si es un hotel, cualquiera entra y sale a la hora que quiera. En los hoteles tú entras a las 3 de la mañana y te vas a las 5 si quieres. Pero las casas nuestras son casas con reglas. Y ay del varón que haya dejado de tener reglas en su casa, porque sufrirá daño esa familia. ¿Qué hace un joven a la 1 de la mañana si tiene novia? ¿Qué hace un joven a esa hora? ¿Platicando de la Biblia? Y ahí hay 2 padres involucrados: el padre de la novia y el padre del novio. Así que los 2 son responsables de un embarazo prematuro. Es grave, 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 grave. ¿Cuántos jóvenes de la iglesia tienen relaciones sexuales antes del matrimonio? El porcentaje es muy alto, aunque no se hayan embarazado. Es casi como el mundo. ¿Y cuál es la razón? Que las normas y los valores se bajaron. Dice que en arca abierta hasta el justo peca. Entonces, somos los varones los que tenemos que chequear. Mira, ¿y a qué hora regresaste? Ojo, los famosos celulares. Hay hijos que a la 1 de la mañana están hablando con alguien y uno oye solo el murmullo. Quítale el celular. Es que él trabaja y se lo paga. Sí, pero en casa hay reglas, hay normas. ¿De qué puede hablar un jovencito con una jovencita? Porque yo dudo que un varón con otro varón, a menos que la cosa esté complicada. Porque puede pasar. Pero generalmente un joven habla con una jovencita, o una jovencita con un joven, hasta altas horas de la noche. Y los padres, bien, gracias. No, hermanos. Quitemos la mancha y quitemos la arruga. Ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos, yo voy terminando, a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Qué tremendo mensaje el que va a transmitir aquí el apóstol.
El que ama a su mujer, subráyelo en su corazón, a sí mismo se ama. Entonces yo puedo dar una sentencia aquí tremenda. El que sinceramente delante de Dios aquí reconoce que no ama a su mujer, ni él se ama a sí mismo. Punto. No hay otra idea. Y entonces la cosa está complicada a nivel de corazón. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. ¿Se imagina usted que yo haga solo que estuviera loco o endemoniado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Con un cuchillo. Cuerpito, a menos que usted sea un epicurio. Los epicúreos en la antigua Roma era una filosofía donde se daban a pecar y a pecar, a pecar con el concepto platónico de matar el cuerpo para que el alma fuera liberada. Pero aquí no hay ningún epicurio. Con pico grande tal vez sí. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta. Está hablando de la esposa. Y lo cuida. Yo le decía ayer a mi esposa, yo le comparto cosas que para mí son una realidad. No me pongo de ejemplo. El parámetro bíblico es el que cuenta. Yo me puedo equivocar. Ya me recordó una gran verdad. Una mujer que está desanimada ni se arregla. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado a usted? Una esposa herida no se arregla, aunque ahí esté todo lo necesario. Y entonces meditábamos contigo, ¿verdad, Yadi? Que a veces esas épocas llegan y el esposo tiene que darse cuenta si los ojos de su esposa están tristes, si los ojos de sus hijos están tristes. En ese sentido, sí es un problema las redes sociales, porque las redes sociales tienen una capacidad para tomar el tiempo de las personas, que de repente el esposo está consolando mujeres por otro lado, que darse cuenta de ver los ojos de su esposa y de sus hijos. Y todos nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso. Amén. Porque decimos que no tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo para otras cosas. Incluso el estudio de la palabra. Yo como pastor, si yo estoy leyendo la Biblia y mi esposa me necesita, yo tengo que dejar de leer la Biblia y no decirle, déjame, carnal. ¿No ves que estoy leyendo la Biblia? No, ella me necesita a mí, a su esposo. Yo tengo que cerrar la Biblia, hablar con ella, y cuando esté tranquilamente dormida, si yo tengo que leer la Biblia, porque el Señor me está pidiendo que la lea, desvelarme para hacerlo. ¿Sí o no? Igual con mis hijos. Yo he tenido en algún momento la experiencia de tener que dejar de venir a predicar y decirle a alguien inmediatamente, sustituíme porque voy a atender a mi familia. Porque la predicación, entiéndanme bien, en ese momento no es más importante que mi familia. Predicadores hay. Y Dios usa al que quiere usar. Si Dios no está diciendo, ay, Sergito, ¿cómo es posible que no vas a ir a predicar si yo es el único que puedo usar? Síndrome de Elías. Solo yo quedo, Señor. No, hombre, Elías. 7,000 todavía tengo que no han doblado rodillas delante de Baal. 7,000 usted. Y uno creyéndose el muy salsa. No, pero mi familia, solo yo la puedo atender. Amén. Hay momentos en los que uno, hermano, tiene que parar. Yo conozco a pastores que dejaron de pastorear por su familia. Ya yo conocimos en Denver a un hombre de Dios que nos ayudó. Solo hablaba inglés, pero nos tradujeron cuando recién se habían dado todos los problemas en el IMSS Central. Yo estaba en Denver y hablé con él.
Y ese hombre, casualmente, yo no creo en las casualidades de Dios, había estado en Nigeria cuando murió en el mismo año un apóstol con más de 6,000 iglesias, de apellido Aidajosa. Una vez vino a Guatemala. Y usted sabe que cuando un ministro de esos calibres muere, todo se desparrama. Parece que es lamentablemente. Eso es lo que pasa. Y eso pasó en el libro, usted lo sabe. Pero nos contó algo que me impresionó. Y nos dijo: mi hijo empezó a fumar marihuana. Algo así fue, ¿verdad? Hace muchos años eso. Y yo dejé el ministerio por 10 años. Hasta que mi hijo fue restaurado. Qué tremendo, ¿verdad? Y cuando lo encontramos ya estaba pastoreando otra vez. Pero qué lección la que me dio a mí, hermano. ¿Habrá un ministerio que deje su gran ministerio, entre comillas, por restaurar a sus hijos? Si alguna vez usted me dice: pastor, me voy a sentar porque tengo que trabajar con mi familia, yo no solamente lo voy a bendecir, voy a orar por usted, sino le voy a decir: estoy en cualquier momento para ayudarlos. Porque ¿de qué me sirve a mí tener servidores cuya familia se está vendiendo a pique? Eso va a afectar a toda la familia. Yo ya terminé. ¿Se da cuenta cómo es importante su familia para Dios? Que da instrucciones tan tremendas. Ahora, yo estoy acostumbrado a predicar sobre familia hace muchos años. Pero lo que más me preocupa es que se entra por aquí y se sale por aquí. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos en una sola cosa, no muchas, en la que Dios les habló hoy? Hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, a venir rápidamente aquí al frente para decirle: Señor, en eso que tú me hablaste, yo quiero cambiar. ¿Habrá algo? Hoy no tenemos mucho tiempo. Si hay alguien, levántese, venga, aunque sea uno, se queda aquí paradito y vamos a orar por usted. Acuérdese, una sola cosa, no muchas, una. Mujer, ¿no te sujetas? Ven, acércate. ¿Te cuesta sujetarte? ¿Tú estás consciente que hubo matriarcado tal vez en tu familia? Y es un ancestro de matriarcado que te está afectándote a ti, destruyendo tu familia. Pasa rápido. Varón, creciste con una madre matriarcal que te afectó tu carácter. Y estás haciendo de tu esposa otra matriarca. Porque los matriarcados casi siempre tienen una explicación en el varón que no toma su lugar. ¿Hay alguien más? Bueno, los que se quedaron sentados, ¿por qué no se ponen de pie donde están? Yo sé que Dios ahí les habla. Una cosa, por favor, solo una cosa. Una cosa. Donde Dios te habló hoy. Como hijo, como hija, como padre, como madre, entre esposos. Eso que el Espíritu te habló hoy, ¿por qué no lo pones hoy delante del Señor y hablas un momentito con Él? Empieza a hablar con Él. Lo primero es reconocer: Señor, yo fallé en esto. Yo no he estado haciendo esto. Yo me equivoqué en esto. Señor, honestamente no puedo, ya no sé qué hacer, Señor. Esas palabras tan sinceras Dios las oye. Eres una mamá sola que todavía tienes un hijo que no sabes qué hacer con él. Y todavía al día de hoy te enojas y usas palabras groseras, difíciles, que hieren el corazón de ese hijo. Arrepiéntete hoy, hermano. Varón, te has escapado de tu casa poniendo 1,000,000 excusas. Hasta pones a la iglesia o al privilegio como excusa para no atender a tus hijos y no atender a tu esposa.
Varón, arrepiéntete. Casi puedo pensar que nada de lo que hacemos en la iglesia Dios lo toma en cuenta si estamos dejando de lado a nuestra familia. Porque acuérdese que todo se hace por espíritu. Todo lo que va a ser tomado en cuenta debe ser motivado por el espíritu. Y cuando el orden se rompe, seguramente esas cosas no son tomadas en cuenta, por mucho esfuerzo que haya. Joven, dice la palabra, sometiéndoos unos a otros. ¿Te cuesta someterte a tu papá, a tu mamá? Joven, ¿te ha afectado que no está una voz paternal en casa y no has logrado entender la voz maternal en esta etapa de tu vida y te has equivocado y has faltado el respeto a tu madre? Arrepiéntete. Para ella no es fácil ser papá y mamá, aunque su papel es ser mamá. Señorita, 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 ¿ya has entregado tu cuerpo a un joven sin que tus padres se den cuenta? Porque en el fondo has buscado amor. Amor que quizá no encuentras en tu papá y no encuentras en tu mamá. Arrepiéntete, mujer, jovencita, arrepiéntete. En Dios hay restauración, pero detén el pecado. El Señor quiere quitarte la mancha y la arruga. Cuida tus pasos, joven. Que llegas a casa cuando tú quieres y como tú quieres. Lo más triste que le puede pasar a un joven o a una señorita es que sus padres ya no les importe a qué hora llegan, con quién andan, qué hacen. Porque la Biblia dice que el Padre de los espíritus disciplina a los que son hijos. Y lo hace porque lo son hijos. Quiere decir que el que es hijo, inherente a su posición de hijo, está la disciplina. Si dejaron de disciplinarte, arrepiéntete, joven, señorita. Porque es casi como que si ya no fueras hijo. Esta mañana no tendría ninguna razón de ser si tú no tomas una decisión sobre un aspecto. Un aspecto está pidiendo el Señor. Uno, que en los próximos días, en las próximas semanas, tú pongas por obra y veas el cambio. Lo veas en tu vida. Y pronto levantes tus manos y le digas: Señor, gracias porque en este aspecto yo ya te agrado. Un aspecto de tu vida, joven, señorita, hermana, hermano, los que me alcanzan a escuchar, un aspecto de tu vida. Decídete hoy. La palabra se expuso para que tú tomes una decisión. Y tu decisión puede ser no obedecer. Hasta Dios respeta tu decisión. Pero el que te está hablando y te seguirá hablando en estos próximos días para que tomes tu papel. Oh, Rababashika Rabashan. Habla un momentito ahí donde estás tus lenguas. Solo un momentito, porque te va a edificar. Habla tus lenguas. Kirabashira Kanda Rabashiri Kirabasara Rabashiri
¿Ya tomaste la decisión? Habla tus lenguas. Empieza a percibir el poder que viene. Empieza a percibir el poder que está dentro, que te va a dar la seguridad, te va a ministrar la fe, te va a ministrar el dominio propio, te va a ministrar todo lo que necesites para que la palabra del Señor en un aspecto empiece a ser vida, 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 vida. Hermano, en el nombre de Jesús yo te ministro la vida de Dios, el carácter de Cristo. Ese es el modelo. Cristo en nosotros, dice la Escritura, la esperanza de gloria. Vuelvo a sufrir dolores de parto, decía el ministro, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todos nosotros los hombres necesitamos ser formados, modelados continuamente para ser mejores padres, para ser mejores esposos. Recibe, hermano, recibe. Recibe ministración del Espíritu, recibe ministración. La decisión que tú tomaste, Dios la va a respaldar. Él conoce tu corazón, Él conoce tu corazón. Tal vez has pasado varias veces por lo mismo y no has podido triunfar. Lo hiciste todavía en tu fuerza. Hoy, dile: Señor, yo ya no puedo. Tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes. Cree, 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 cree. Él va a hacer la obra en tu vida. Tú solo déjate, suéltate en el nombre de Jesús. Kirabash. Oh, Kirabarabash. Gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, Cristo. A ti te alabamos y a ti te bendecimos. Gracias, Señor Jesús. Vaya tomando su lugar. Gloria a Dios. Hermano Maino, no sé si tenemos los platos. Gloria a Dios. Si usted aún no es miembro activo pero se quiere quedar, quédese, no hay ningún problema. Pero si necesita salir, ahora sí, los miembros activos, necesito que se queden. Quiero hablar unos minutitos con ustedes. Como ustedes saben, hemos estado batallando desde hace cerca de 82 días, los llevo contados, desde una demanda que me hicieron en lo personal